Hola, este es el tercer video de la presentación de redes bayesianas y modelos de Markov. En este video vamos a hacer la introducción a redes bayesianas y vamos a ver cómo se puede aplicar en el ejemplo que utilizamos anteriormente. Bueno, una red bayesiana entonces es un modelo perteneciente al razonamiento aproximado y a la inteligencia artificial. De hecho, las redes bayesianas se consideran un algoritmo dentro de aprendizaje automático o machine learning, porque van a aprender de manera automática a partir de ejemplos. Pero ese aprendizaje puede ser opcional, porque también vamos a ver que yo puedo definir mi red bayesiana de manera totalmente manual, donde yo le voy a asignar todas las probabilidades a mano. Entonces, este modelo lo que va a hacer es aplicar el teorema de Bayes, por eso se llaman redes bayesianas, que permite aplicar entonces el razonamiento aproximado a través de un grafo acíclico dirigido. Ese gráfico acíclico dirigido sería la parte de redes. Un grafo acíclico dirigido va a ser un gráfico donde yo voy a tener nodos con flechas, donde las flechas van a tener un sentido, o sea, yo voy a tener una dirección, pero yo no puedo generar un ciclo, no puedo generar conexiones que van y vuelvan. Ahí es parecido a la topología de una red neuronal de tipo multiperceptron backpropagation, donde yo voy a tener conexiones que van a ir en un sentido, pero que no tengo conexiones hacia atrás. Bueno, en una red bayesiana va a aparecer algo parecido, por eso se dice que es un grafo acíclico dirigido. De todas maneras, lo que vamos a ver es que con una red bayesiana la información se puede propagar en varios sentidos. O sea, no necesariamente la información se va a propagar en el sentido de las flechas, sino que yo puedo propagar también la información en sentido contrario, en la dirección a contramano, digamos. En este grafo, entonces, los nodos van a representar los posibles estados y los arcos indican las dependencias entre los mismos. Bueno, para ver entonces cómo funciona todo esto, vamos a ver qué parámetros tiene una red bayesiana. Por un lado vamos a tener los estados. Los estados serían las distintas variables que nosotros consideramos anteriormente con sus distintos valores. Entonces, para cada estado yo voy a tener que definir una lista de valores que tienen que ser discretos, mutuamente excluyentes y exhaustivos. Por ejemplo, el estado que teníamos antes de el motor, que podría tener el valor arranca o no arranca, es discreto porque yo puedo identificar claramente dónde empieza uno y termina el otro. Son excluyentes y son exhaustivos porque estoy considerando todos los valores posibles. Entonces fíjense que esas condiciones que tienen los estados para una red bayesiana son fáciles de cumplir. Si yo tuviera valores continuos, por ejemplo, yo tengo un estado donde quiero analizar la temperatura de un día, ahí la temperatura son valores continuos, ¿no? Son valores numéricos. Lo que puedo hacer es discretizarlo, o sea, puedo definir rangos y puedo decir, por ejemplo, si el valor de la temperatura está entre 0 y 20, va a ser el valor discreto 1, rango 1. Si está entre 20,01 y 30 va a ser un segundo rango. Si está de 30 a 40 va a ser otro y así. Lo que puedo hacer es, si yo no quiero analizar más de 45 grados, supongamos, puedo poner rango mayor de 45 y ahí lo vuelvo exhaustivo. O puedo agregar un valor que sea otros y ahí considero todas las otras situaciones. Entonces yo puedo transformar también un atributo que es continuo a discreto para que cumpla las condiciones de una red bayesiana. Por cada uno de estos valores discretos que va a tener un estado, yo tengo que asignar una probabilidad. Y la suma de todas estas probabilidades tiene que ser el 100%. Por eso es que tienen que ser excluyentes y exhaustivos. O sea, yo no puedo sumar más del 100% ni menos del 100%. ¿Está bien? Por cada estado, obviamente. Bien. Una vez que yo tengo definidos todos estos parámetros, lo que puedo hacer es definir la estructura de mi red bayesiana. Entonces, por cada uno de los estados, yo voy a definir un nodo, que generalmente se representa con un circulito. Y lo que voy a definir también son los arcos, las flechitas. Las flechas lo que no me va a permitir es indicar la relación causal entre los estados. O sea, yo ahí puedo decir, por ejemplo, que C depende de A. Que A influye sobre C y D. C, a su vez, influye sobre F. Y F es influido también por D, que a su vez es influido por B.
B también influye sobre E, y E influye sobre H e I. Entonces, a través de estas flechas estoy diciendo qué estado depende de otro o qué variable puede influir en el resultado o el estado que toma otra variable. Entonces, en nuestro ejemplo del auto que no arrancaba, vamos a ver cómo puedo aplicar mi red bayesiana. Entonces, yo ya tengo definido tres estados, que eran las tres variables: el estado del motor, el estado de la batería y el estado de las luces. Y tengo distintos valores: arranca no arranca para el motor, correcta muerta para la batería, prenden no prenden para las luces. Y a su vez tengo ya definidas las probabilidades, que lo hicimos en el video anterior, donde tengo que la probabilidad de que la batería esté correcta es del 90%, la probabilidad de que la batería esté muerta es del 10%, la probabilidad de que el motor arranque si la batería esté correcta es del 70%, la probabilidad de que arranque si la batería esté muerta es del 15%, con el motor que no arranca, batería correcta es del 30%, motor no arranca y la batería muerta es del 85%, y por último la probabilidad de que las luces prendan si la batería está correcta es del 80%, la probabilidad de que las luces prendan si la batería está muerta es del 0%, y la probabilidad de que las luces no prendan si la batería esté correcta es del 20%, y la probabilidad de que las luces no prendan si la batería está muerta es del 100%. Bueno, con todos estos valores que aparecen acá, que yo se los leo, no sé por qué, porque lo pueden leer ustedes, podemos armar nuestra red bayesiana. Entonces yo tengo los distintos estados, los cuales voy a representar. Yo tengo el estado del motor, el estado de la batería. Yo sé que la batería influye sobre el motor, entonces pongo una flecha entre batería y motor. Y tengo el estado de las luces, que también lo influye la batería. Entonces batería influye sobre las luces. El motor no influye sobre las luces, ni las luces influyen sobre el motor. Entonces no hay ninguna flecha o arco entre esos estados. ¿Está bien? Fíjense que este grafo es no cíclico porque no hay una flecha que vaya de batería a batería o que vaya de motor a batería. Si yo haría una flecha de este estilo, la red bayesiana no podría trabajar porque no puede manejar situaciones donde el grafo o las dependencias son cíclicas. Bien, entonces teniendo en cuenta esta estructura de la red bayesiana, vamos a ver la primera situación. Dice, no sé el estado de la batería, ¿cuál es la probabilidad de que el auto arranque? Entonces ahí yo voy a tener que mi objetivo es determinar si el auto va a arrancar o no, y no sé el estado de la batería. Entonces ahí no tengo ninguna evidencia y quiero determinar cuál era la probabilidad de que el motor arranque o no. Eso lo habíamos calculado antes, pero esto es para mostrarlo cómo lo manejaría una red bayesiana. Nosotros lo habíamos aplicado usando la regla de Bayes. La segunda situación es, la batería está muerta, ¿cuál es la probabilidad de que el auto arranque? Entonces mi evidencia es, la batería está muerta y yo quiero propagar esa evidencia sobre el motor para determinar si el auto va a arrancar o no. Esto mismo lo podría hacer sobre las luces. Entonces yo, a partir de que sé que la batería esté muerta, puedo calcular si las luces van a prender o no, también usando la propagación desde batería a luces. Eso también lo habíamos ya hecho y después vamos a ver cómo se calcula usando redes bayesianas. Y la situación 3' habíamos visto. Si el motor no arranca y las luces no prenden, ¿cuál es la probabilidad de que la batería esté muerta? Entonces, yo tengo como evidencia que el motor no arranca y las luces no prenden. Yo puedo propagar hacia atrás, hacia la batería, y calcular cuál es la probabilidad de que la batería esté muerta. Después vamos a ver cómo se puede hacer este cálculo. Nosotros ya lo habíamos hecho usando naive Bayes, ahora lo vamos a hacer usando redes bayesianas. Acá es importante, les quiero recalcar esto, que a pesar de que la flecha va de batería a motor, yo puedo calcular la probabilidad de batería considerando el estado del motor. O sea, las probabilidades en una red bayesiana se pueden propagar hacia adelante o hacia atrás. No es como una red neuronal multiperceptrón donde los valores de salida de las distintas neuronas solo se propagan en el sentido de la flecha. En el caso de una red bayesiana se pueden propagar en cualquiera de los sentidos. Entonces no hay un estado o un valor de entrada que siempre es fijo. Yo podría decir que mi valor de entrada sería la batería y el valor de salida sería el motor. Pero fíjense que en este caso yo estoy usando, en lugar de
la evidencia sobre la batería, que era antes mi valor de entrada, estoy considerando que el motor lo es, que antes era mi valor de salida. Entonces, en una red bayesiana yo puedo poner evidencias sobre cualquiera de los estados, no importa dónde están. A partir de las flechas que tengan de los arcos, se van a propagar las probabilidades usando el algoritmo correspondiente, que ahora después lo vamos a ver. Y de esa manera puedo ver cómo afecta a otros estados. Tal vez alguno más, alguno menos. Va a depender de las probabilidades condicionales que fueron asignadas y qué tan cerca esté un estado del otro. Si yo tengo un estado por un lado y el otro está muy lejos en el grafo, seguramente la influencia que tenga va a ser menor. Bueno, y a esto le vamos a agregar una situación 4. La situación 4 es, las luces no prenden, o sea, yo ahora la evidencia es que las luces no prenden, quiero calcular la probabilidad de que el auto arranque. Entonces, quiero determinar el estado de arranque. Yo antes había dicho que las luces no influyen directamente sobre el motor. Antes era muy difícil poder calcular esto porque yo no tenía una fórmula que me relacione a luces con motor. Pero con una red bayesiana, lo que puedo usar es un cálculo auxiliar. O sea, yo a partir de luces puedo propagar esa información sobre batería para determinar cuál es el estado de la batería, si está correcta o muerta, y qué probabilidades tiene para cada caso, y con esta información propagarlo para calcular el estado del motor. Entonces yo lo que hago es retroceder y después avanzar, y de esa manera puedo calcular la probabilidad de un nodo hermano, como sería en este caso. Bueno, para ver cómo funciona todo esto, vamos a tener que ver primero cómo se pueden aplicar los distintos algoritmos de propagación. Como eso es un poquito largo, no es complicado pero es largo, lo vamos a ver en el próximo video. Hasta luego.